Nunca imaginé que Fabio lanzaría ese objeto y casi golpea a Josh en plena pelea, porque la verdad es que la tensión en la casa ya estaba por estallar y todos sabíamos que algo fuerte iba a pasar tarde o temprano. Pero nunca pensamos que llegaría a un punto donde la integridad física de alguien estuviera en riesgo por una discusión que empezó siendo tan simple que cualquiera la hubiera ignorado en otro contexto. Lo que vi anoche me dejó completamente sin palabras. Primero porque la situación comenzó con un comentario mal interpretado sobre la distribución de los alimentos en la cocina. Pero en cuestión de minutos se transformó en un caos total, donde ya nadie escuchaba a nadie y los gritos se mezclaban con el sonido de los platos chocando y los muebles arrastrándose por el piso de madera que hacía eco en cada rincón de la habitación principal, creando un ambiente tan denso que incluso el aire parecía pesar más de lo normal. Todo comenzó cuando Kaeli intentó mediar entre los dos con palabras suaves y pausadas, pero la situación ya se había salido de control por completo, y Zapato tuvo que intervenir para separarlos físicamente, aunque al principio no funcionó porque el enojo de Fabio era demasiado evidente y no quería dar su brazo a torcer bajo ninguna circunstancia, repitiendo una y otra vez que se sentía irrespetado en su propio espacio de descanso y que la paciencia tiene un límite que no debe ser ignorado. En ese momento, Stefano y Kenzo se quedaron mirando desde un lado sin saber si entrar a calmar las aguas o simplemente alejarse para no salir lastimados, mientras que Jordan y Kenny observaban todo con cara de preocupación genuina, porque sabían que si la pelea seguía escalando, las consecuencias podían ser muy graves para todos y afectaría directamente la dinámica del juego, que hasta ese momento había funcionado con cierta armonía, pero que ahora pendía de un hilo muy delgado. Laura y Luis trataron de pedir calma desde el comedor, levantando las manos y pidiendo que respiraran hondo, pero nadie los escuchaba porque el ruido era ensordecedor y la energía negativa se sentía hasta en los rincones más lejanos de la sala, creando una atmósfera tan cargada que incluso las cámaras parecían captar la electricidad estática del momento, reflejando en cada plano la incomodidad de quienes solo querían que todo terminara de una vez. Fue entonces cuando Fabio, completamente fuera de sí y sin medir las consecuencias de sus actos, agarró el primer objeto que tuvo a la mano y lo lanzó con fuerza descontrolada hacia la dirección donde estaba Josh, quien por pura suerte logró esquivarlo en el último segundo y solo recibió un roce en el hombro que lo dejó temblando de la impresión y con el corazón acelerado al darse cuenta de lo cerca que estuvo de recibir un impacto mucho más severo que podría haber cambiado el curso de la competencia para siempre. En ese instante la casa se quedó en silencio absoluto, porque todos entendieron que eso ya no era una discusión normal, sino un cruce de límites que no debería haberse permitido bajo ningún concepto. Y la mirada de reproche se cruzó entre cada uno de los presentes sin necesidad de decir una sola palabra más, dejando claro que la línea se había roto de manera irreversible. Celine y Kirby se acercaron rápido para revisar que nadie estuviera herido de gravedad, preguntando con voz temblorosa si necesitaban agua o un momento a solas. Y el grupo, que siempre se mantiene unido, sintió en ese momento cómo la confianza se estaba rompiendo, poco a poco, dejando al descubierto las grietas que ya existían bajo la superficie y que ahora salían a la luz con una crudeza que nadie esperaba ver en una etapa tan avanzada del reality. Julia ya no está para ver esto, pero si ella hubiera estado aquí, seguramente habría dicho que las cosas no tenían que llegar tan lejos. Y la verdad es que tiene toda la razón, porque cuando se pierde el control, así el ambiente se vuelve insostenible para cualquiera, y el desgaste emocional se multiplica con cada día que pasa, haciendo que cada interacción se sienta como caminar sobre hielo fino. Lo que más me llamó la atención es cómo las alianzas que parecían firmes empezaron a tambalearse después de este incidente. Porque ya no se trata solo de quién vota a quién en las nominaciones, sino de quién puede convivir en paz con el resto sin poner en riesgo la integridad de los demás. Y eso cambia por completo la estrategia del juego, obligando a cada participante a replantear sus movimientos y a elegir con cuidado a quién confiar sus palabras. Kylie y Zapato siguieron apoyando a Josh desde el primer momento, pero incluso ellos reconocieron que la dinámica cambió para siempre y que ahora cada movimiento debe ser medido con mucho cuidado para evitar que se repita algo así.
sabiendo que el público está viendo cada gesto y cada reacción con lupa, y que un paso en falso podría costarles el apoyo de quienes los han seguido desde el inicio. Por otro lado, Fabio trató de explicar su punto de vista horas después, diciendo que la presión de la competencia, las pocas horas de sueño y la acumulación de estrés lo habían llevado a reaccionar de forma impulsiva, aunque muchos sintieron que las disculpas llegaron tarde y que el daño emocional ya estaba hecho, dejando una cicatriz invisible que tardará semanas en cerrarse y que podría afectar su rendimiento en las siguientes pruebas. Stefano y Kenzo decidieron mantener la distancia por un rato, entendiendo que meterse en medio de algo tan delicado solo complicaría más las cosas y que lo mejor era dejar que las aguas se asentaran por sí solas. Mientras que Yoridan y Kenny prefirieron enfocarse en las pruebas físicas para no dejarse llevar por los chismes que ya empezaban a circular por todos los pasillos y que solo servían para alimentar más fuego en lugar de buscar soluciones reales. Laura y Luis intentaron ser la voz de la razón en la asamblea posterior, recordando a todos que el objetivo es seguir en el juego sin perder la dignidad ni el respeto mutuo. Pero incluso ellos notaron que las miradas de desconfianza ya se habían instalado en cada rincón y que sería muy difícil volver a la normalidad sin un trabajo consciente de parte de todos, incluyendo a quienes prefieren mirar desde la grada sin involucrarse directamente. Celine y Kirby hablaron en privado para analizar cómo manejar la situación de cara a la próxima votación, sabiendo que si el equipo no se une pronto podrían quedar expuestos ante el público y la producción, y que un error de cálculo en este momento podría costarles la permanencia en la competencia, obligándolos a tomar decisiones difíciles que nadie quiere enfrentar tan pronto. Él, por su parte, decidió mantener un perfil bajo, entendiendo que en momentos así lo mejor es observar y actuar con cautela para no terminar saliendo perjudicado, porque sabe que el juego es largo y que la paciencia es una virtud que muchos olvidan cuando la adrenalina toma el control y nubla el juicio. Cuando terminó la jornada y las cámaras por fin se apagaron un poco, todos se retiraron a sus cuartos con la misma sensación de que esta etapa del reality ya no será igual, porque una vez que se cruza esa línea física y emocional, es muy difícil volver atrás sin dejar cicatrices que afecten la convivencia diaria y el rendimiento en las pruebas. Y eso obliga a cada uno a replantear sus estrategias y a buscar un equilibrio que hasta ahora parecía imposible de encontrar. Yo personalmente creo que este momento refleja lo frágil que puede ser la convivencia cuando se mezclan la competencia, el cansancio y los egos. Y aunque entiendo que la presión es enorme y que el encierro afecta la mente de formas impredecibles, lanzar un objeto en medio de una discusión nunca está justificado porque pone en riesgo la seguridad de todos y daña la imagen del programa que se supone debe entretener sin normalizar la violencia bajo ningún pretexto. Si no se toman medidas claras para manejar estos brotes de agresividad, el ambiente se va a volver cada vez más tóxico y al final terminaremos viendo un espectáculo que se aleja por completo del entretenimiento sano que todos buscamos. Y eso nos haría cuestionar si realmente vale la pena seguir apoyando un formato que deja de lado el respeto humano por el simple hecho de buscar drama y rating. Ojalá los participantes aprendan de esto, busquen una forma de dialogar sin perder el control y recuerden que, al final del día, comparten un espacio y una experiencia que puede ser inolvidable o destructiva, dependiendo de cómo decidan actuar a partir de ahora. Porque la verdadera fortaleza no está en gritar más fuerte, sino en saber cuándo detenerse, respirar y elegir la calma sobre la reacción inmediata que solo deja daños colaterales irreparables que nadie debería cargar solo.